tal, chicos? Buenas tardes. Ya habíamos quedado pendientes con este tema, ¿no? Yo creo que es tiempo de finiquitarlo, ah, a raíz de que pues tenemos muchas cosas que analizar. Sin embargo, pues sí es importante que vayamos sabiendo cómo funcionan estas cosas de la complejidad, ¿no? Y las implicaciones que esto puede traer cuando hablamos de situaciones laborales, ¿no? Entonces, eh, 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 P pues es polinomial, NP pues es que es un tiempo no polinomial y este tiempo pues es exponencial, ¿no? Entonces yo aquí les hago referencia, ¿no? Tiempos polinomiales pues es básicamente algo que yo sé cómo se va a comportar, ¿no? Entonces yo aquí por ejemplo les pongo el ejemplo de una búsqueda lineal, una búsqueda binaria, una multiplicación de matrices, ¿no? Si yo tengo una búsqueda lineal, pues me va a tomar n tiempo, búsqueda binaria, pues técnicamente va a ser eh, la base exponencial de esa búsqueda y la multiplicación de matrices, yo ahí por ejemplo les pongo n3, pero pues va a depender de la dimensión de la matriz, ¿no? Piénsenlo de esta manera. Si ustedes um, tuvieran no sé, un automóvil, ¿no? Y este automóvil recorriera 100 kilómetros por hora. Suponiendo que no tienen obstáculos, suponiendo que no cambian las condiciones, ustedes siempre van a recorrer 100 kilómetros por hora, ¿no? Entonces, en 2 horas, pues van a recorrer 200 kilómetros. 3 horas, 300 kilómetros. Y así consecutivamente, ¿no? Entonces saben que aunque se le agregue una nueva tarea, aunque se le agregue una nueva dimensión al problema, ustedes saben y conocen el tiempo en el que van a operar, cuánto tiempo les va a tomar hacerlo. Entonces eso quiere decir que el tiempo sea polinomial, que está definido de alguna manera, ¿no? Un tiempo no polinomial, por ejemplo, un tiempo exponencial, pues en la primera vez que lo hagas, pues va a ser bastante sencillo, ¿no? Pero conforme vayas haciendo la actividad, pues esa actividad se va a ir haciendo cada vez más compleja. Entonces, a eso nos referimos, ¿no? Entonces de ahí es donde viene el famoso problema de P versus NP, ¿no? De saber cuándo uno es P y cuándo uno es NP. Claro que aquí no nos queda claro todavía porque no podemos definir esto, ¿no? Porque a lo mejor, por ejemplo, aquí estoy asumiendo yo que P es un pedacito de NP, ¿no? Pero a lo mejor P pudiera ser muchísimo más grande, ¿no? ¿Sí? A lo mejor P pudiera ser eso. Y la respuesta es que a la fecha no sabemos. O sea, a la fecha no conocemos no tenemos esa información, pues. No sabemos una manera de resolverlo. No tenemos un algoritmo que nos diga cómo hacerlo. O sea, no hay algo que nos diga, ¿no? Entonces, pues está esa problemática. O a lo mejor, por ejemplo, les voy a platicar de un ejemplo. El algoritmo de Fourier, la serie de transformaciones de Fourier, en un inicio era un problema NP. ¿Sí? O sea, el tiempo que te tomaba resolverlo para una iteración era no era directamente proporcional para si fuera para dos o tres operaciones. Dependía de cada una de las formas del modelo que se estuviera ejecutando, del tipo de señales y demás, hasta que descubrieron el algoritmo de la transformada corta de Fourier. Y la transformada corta de Fourier efectivamente es un algoritmo polinomial. Entonces teníamos un problema que vivía de este lado, vivía del problema del lado de los NPs y que de repente ya fue P. Entonces, pues es que no. La situación es esa, la situación es que no sabemos, ¿no? O sea, con el conocimiento actual no sabemos. Entonces, de momento, pues así lo vamos a dejar. Y por ahí surgía mucho la duda de entonces por qué unos problemas, por qué si yo pudiera encontrar un algoritmo mágico
que me resolviera los problemas, ¿por qué se iban a resolver todos los demás? Este problema que pongo aquí, el problema de satisfibilidad, eh, básicamente es un problema bastante clásico. Ustedes también lo pueden conocer como el problema del viajero y demás. Y aquí lo que dice, bueno, si yo tengo dos conjuntos, ¿cuál es la manera en la que yo puedo interactuar con esos conjuntos, ¿no? ¿Cuántas combinaciones yo tengo posibles de que yo se cumpla, por ejemplo, la condición de que todos sean 0, 0, 0? Entonces, yo tendría que analizar cada uno de las rutas, creo el árbol y digo, bueno, 0 y 1, 0 y 1, 0 y 1, 0 y 1, y voy creando todas las posibles rutas para ver cuándo se cumple o cuándo no se cumplen las condiciones que resuelven este problema. Entonces, si planteamos de esa manera, ¿no? Clase 1, clase 2, ¿no? Que este sea 0 y que este sea 1. Entonces, yo puedo hacer 0, puedo hacer 1. Una vez que tengo la siguiente condición, puede ser 0, puede ser 1, y así consecutivamente hasta que se me acabe, ¿no? Aquí claramente yo veo que tengo este camino, y cuando yo resuelvo el, el código de verdad, pues también me doy cuenta que tengo todas estas posibles combinaciones. Bueno, aquí me hace falta, aquí está equivocado, ¿no? Este último de abajo es 1. Perfecto. Entonces, y si se fijan, pues es un problema exponencial. ¿Por qué? Pues porque tengo 8 posibles combinaciones para resolver el problema, y el problema pues es 2 a la 3, ¿no? ¿Sí? Si yo aquí le pusiera una variable más, si yo pusiera 4, entonces ya tuviera 16. Entonces tendría pues 2 a la 4, ¿no? ¿Sí? Y así consecutivamente. Si ustedes lo van pensando, conforme ustedes van agregando variables de complejidad, el problema va creciendo exponencialmente. Yo creo que ya con eso lo vamos viendo de una manera más clara, o eso esperaría yo. Si no, pues lo voy a volver a repetir, y si no, pues no es necesario que lo repita tantas veces. Pero ah, va de nuevo. Con 3 tengo 8 posibles combinaciones, ¿sí? Porque es 2 a la 3. Si yo pongo 4, tengo 16 posibles combinaciones, o 2 a la 4. Si yo agrego otro más, ¿sí? Y ahora tengo 5, ¿sí? Ahora tengo 2 a la 5. Entonces, esto quiere decir que cada variable que le agregues al problema, el problema no va a crecer linealmente, va a crecer exponencialmente. Entonces, a eso es a lo que se refiere. Ahora, ¿por qué digo que todos se parecen? Voy a recorrer esto poquito y voy a platicarles del problema de la mochila, que es otro de los problemas clásicos de computación, de que si yo tengo n cantidades y n cantidad de elementos que pesan m peso, perdón por la redundancia, eh, ¿cuántos, ¿cuál es la manera más óptima de llenar esa mochila, ¿no? Y si se fijan, esto va a cumplir las mismas condiciones, es o pongo un elemento o no lo pongo. Pongo un elemento, bueno, al revés, no lo pongo, lo pongo, no lo pongo, lo pongo. Y para resolverlo, pues solo necesito volver aquí, solo no le voy a poner el nombre del anterior, y si se fijan, tiene la misma estructura. ¿Por qué? Porque sigue siendo 0, 1, son 0 y 1, es ponerlo o no ponerlo, ponerlo o no ponerlo, y sigo teniendo las mismas combinaciones. Y si yo tuviese más o menos elementos, si yo le agrego un elemento, pues sigue creciendo exponencialmente. Y de ahí es de donde viene la idea, o bueno, la noción que les planteaba, ¿no? Si ustedes pudieran encontrar un algoritmo mágico que resolviera todas estas partes, pues resolverían todo. Entonces ahora vamos
para acá. Perfecto. Y ese algoritmo mágico pues nos ayudará a resolver problemas reales, ¿no? O sea, se imaginan que ustedes pudieran crear un algoritmo que es que apriete una tecla, ¿no? ¿Sí? Entonces, eh, cuando su teclado, pues el teclado realmente no sabe cuál tecla vas a presionar la siguiente vez. O sea, pues está esperando que aleatoriamente presiones alguna de las teclas. Entonces va, una vez que tú presionas la tecla, y va y pregunta, ¿sí? Si tienes suerte, en la primera interacción, en la primera condición, va a preguntar si esa tecla fue la que presionaste. Si no tuviste suerte, pues va a preguntarle a todas a ver si ella es la que presionó. Pero imagínense ustedes crear un algoritmo en el que mágicamente, cuando tú presiones una tecla, dentro del índice, va y busca, siempre vas a acertar, siempre a la primera va a encontrar el, el registro de la tecla que presionaste, con la instrucción de esa tecla. Entonces, pues sería bastante chido, ¿no? Si lo pensamos, pues estaría bien cool, porque de otra manera, pues es como el teclado, pues ni modo de que siempre esté buscando o esperando una tecla en particular, pues tú presionas una tecla y la computadora lo primero es saber pues qué tecla presionó, ¿no? Entonces va y las compara con su tabla y ya ahí se da cuenta a cuál tuvo la suerte de ser presionada. De la otra manera, pues siempre a la primera, la primera vez que lo presiones, a la primera búsqueda, ahí siempre debería estar la tecla a la cual le corresponde la reacción, dependiendo de lo que hayas presionado. Y finalmente, pues por eso decimos, ¿no? Entonces, yo les platicaba también, pues que eso se dividían en varios tipos. Entonces, los polinomiales ya los platicamos, los no polinomiales ya los platicamos. Sabemos que hay distintos tipos, o sea, dentro de ellos mismos hay ciertas categorías: NP hard, NP y NP completo, ¿no? Entonces, no, creo que nunca ha sido mi intención decirles, o a lo mejor es que esto no se puede resolver, ¿no? Son sistemas irresolvibles, claro que se pueden resolver. A lo que vengo es, no hay un algoritmo mágico que los resuelva más. O sea, que no es como que si ustedes se topan un problema NP hard, por ejemplo, no es como que lo vayan a poder, como que vayan a poder reducir su complejidad, pues. Imagínense una base de datos que está siendo accesada naturalmente de forma exponencial, o que pues por simple naturaleza pues tiene que hacer una búsqueda interna de la base de datos. Pues no es porque ustedes van a llegar y van a poner algún algoritmo mágico que les va a optimizar esa base de datos, ¿no? Ustedes obviamente van a tener que hacer un estudio, van a tener que analizar cuál es la complejidad de ese sistema y van a tener que decidir qué herramienta van a aplicar. ¿Van a encontrar alguna solución? Pues probablemente. Van a encontrar una solución muy particular para esa base de datos. ¿Por qué? Pues porque van a encontrar particularidades, van a encontrar um, ciertas rasgos de los que se pueden sacar provecho y a lo mejor reducir algún tiempo, ¿no? Pero no es como que puedan llegar y aplicar mágicamente un algoritmo que resuelve todo lo que ya existe, ¿no? Entonces, pues buena suerte si les llega a tocar algún problema de ese tipo. Uh, y pues aquí está, ¿no? Ya en general creo que ya hemos visto la mayoría, o ya creo que ya sería suficiente para cerrar este tema. Por ahí les está dejando trabajo para que les den una revisada. Les platicaba sobre las variables, porque es importante conocerlos, sobre
las estructuras también les puse ahí un documentillo para que lo leyeran. Les recomiendo mucho que le den una leída, un par de leídas en lo que se aprendan cuáles son las ventajas de cada uno de las estructuras. Y bueno, pues yo de momento les debía esto y pues espero que estén bien. Y por favor, cuídense.